Vamos a hablar hoy de un tema que ocasiona inquietud frecuente entre los pacientes. ¿Qué cirugía es mejor? ¿Un bypass gástrico o un sleeve gástrico? La primera respuesta que se me ocurre es, en términos de pérdida de peso, son procedimientos similares. No es cierto. La creencia o la información que se le da a los pacientes de que una cirugía de bypass gástrico produce mejor pérdida de peso o mejor sostenimiento de peso a largo plazo que una cirugía de sleeve gástrico. Si la cirugía de sleeve gástrico ha sido realizada en condiciones técnicas adecuadas, la pérdida de peso y el mantenimiento a largo plazo debe ser igual entre un bypass y un sleeve gástrico. Esto lo hemos demostrado claramente en un estudio de más de 2.500 pacientes nuestros operados de sleeve gástrico comparados con un número similar de pacientes operados por otros grupos en los cuales la mayoría de los pacientes tienen bypass gástrico. La pérdida de peso es absolutamente igual, no es superior con el bypass que con el sleeve gástrico. Este estudio lleva varios años y en el transcurso de los años hemos observado que la reganancia de peso a largo plazo de igual manera es similar. Entonces, tampoco es cierto que el sostenimiento de peso a largo plazo sea más difícil o sea menor con el sleeve que con el bypass. La cirugía de sleeve gástrico es hoy en día la cirugía más realizada en el mundo para el manejo de la obesidad. La razón de que haya ganado fuerza es que es un procedimiento en el cual hay menos cambios anatómicos. Se hace una reducción del estómago sin alterar la forma de absorción de la comida. En el bypass gástrico se hace un corte en el estómago, creando un pequeño estómago al cual le conectamos el intestino. En esta cirugía se produce una reducción del tamaño de la porción y se produce una disminución de la absorción de los alimentos. Para lograr esto hay que cambiar la ruta normal de absorción de la comida conectando el intestino directamente a ese saco gástrico. Esto aumenta la complejidad del procedimiento. Hace que el procedimiento sea altamente efectivo, igual que el sleeve. Sin embargo, tiene dos implicaciones importantes. Al cambiar la conexión y cambiar la ruta de absorción de la comida, la posibilidad de que el paciente haga una deficiencia de micronutrientes es mayor, porque muchas de las vitaminas y minerales que necesitamos para vivir se absorben en esta parte del duodeno, en esta parte que se llama duodeno, y ahora la estamos cambiando por otro lado. Entonces, para estos pacientes es indispensable el uso continuo y permanente de multivitamínicos por el resto de su vida. Adicionalmente, cuando hacemos un bypass gástrico, estamos alterando el intestino, lo estamos modificando. Esto usualmente no tiene mayor problema. Sin embargo, se ha descrito que existe un riesgo de 1% por año de presentar síntomas de obstrucción intestinal o adherencias debido a ese cambio anatómico. Esta situación es rara e inusual en los pacientes de sleeve gástrico. 1% por año suena muy poco, pero si yo opero a un paciente de 20 años y le hago un bypass gástrico, quiere decir que cuando el paciente tenga 50 años ha tenido una posibilidad de 1% por año de obstrucción intestinal. O sea que su riesgo de obstrucción intestinal a los 50 años puede estar llegando al 30%, lo cual es significativo. La obstrucción intestinal es una enfermedad que puede manejarse, pero no es deseable porque puede llevar a complicaciones mayores. El sleeve gástrico es además una cirugía que permite adicionarle procedimientos con mayor facilidad que el bypass gástrico en casos de reganancia de peso o en casos de pérdida de peso insuficiente. Cuando un paciente que se somete a un sleeve gástrico no tiene una pérdida de peso suficiente porque fue operado con un índice de masa corporal extremadamente alto, se puede posteriormente en un segundo procedimiento convertir ese sleeve a un procedimiento que se llama un switch duodenal, el cual incluye el sleeve gástrico y un cambio en la absorción de la comida seccionando
después del estómago y conectando el intestino para acortar su absorción. Obviamente, como mencionaba ahora, esto implica un cambio en la anatomía intestinal y puede tener algunos riesgos mayores que el sleeve solo. Sin embargo, representa grandes beneficios en términos de pérdida de peso, pues una cirugía de suite duodenal produce más pérdida de peso que un sleeve gástrico y que un bypass gástrico. Entonces, cuando adiciono complejidad al procedimiento, debo adicionar ventajas para el paciente. En este caso, el suite duodenal, la ventaja sería que el paciente va a presentar mayor pérdida de peso en el largo plazo y mayor control metabólico de enfermedades como la diabetes. Cuando comparamos el efecto de la cirugía de sleeve gástrico y la cirugía de bypass gástrico sobre la diabetes, vamos a encontrar que ambos procedimientos tienen un excelente efecto de control de la diabetes cuando la pérdida de peso es exitosa. En este caso en particular, en diabetes severa, el bypass gástrico sí puede ser un poco superior en el control de la diabetes al sleeve gástrico. Sin embargo, si tenemos un paciente con una diabetes bien controlada, de poco tiempo de evolución, lo más probable es que si la pérdida de peso es efectiva, el control de la diabetes va a ser muy similar con un bypass y con un sleeve gástrico. La presencia de diabetes en un paciente con obesidad no es una indicación absoluta de tener que hacer un bypass gástrico. Tenemos un número grande de pacientes diabéticos con diabetes de corta evolución, manejados solo con medicamentos, que al perder peso por una manga gástrica logran un excelente control de su diabetes. Entonces, en conclusión, ambos, el bypass gástrico y el sleeve gástrico, son excelentes cirugías para el manejo de la obesidad. En términos de pérdida de peso, producen la misma pérdida de peso. En términos de control de la diabetes, son similares, siendo un poco mayor el control de la diabetes con el bypass gástrico. En términos de cambios anatómicos, hay que hacer mayores cambios en el caso del bypass y eso nos deja la posibilidad de adherencias, hernia interna o obstrucción intestinal, que si bien es baja, de 1% por año, tiene un efecto acumulativo y con el paso del tiempo el riesgo puede ser mayor. Entonces, ambas cirugías son excelentes. No podemos decir que el bypass gástrico sea superior al sleeve gástrico cuando el sleeve gástrico es realizado en condiciones técnicas adecuadas. Si queremos un procedimiento que produzca una pérdida de peso más profunda o un impacto más grande sobre una diabetes severa, posiblemente deberíamos considerar la posibilidad de una cirugía de switch duodenal tipo SARIS, la cual sí ha demostrado claramente producir mayor pérdida de peso que el bypass y que el sleeve, y que tiene un mayor control de los problemas metabólicos como la diabetes que el bypass y que el sleeve. Entonces hay que mirar con cuidado la imposición de algunos tratamientos a algunos pacientes, de hacerles un bypass solo por el hecho de que su masa corporal sea elevada o solo por el hecho de que presenten una diabetes, así no sea una diabetes de difícil control. Muchas gracias.